Lo que vamos a hacer en el evento start, cuando inicie el juego, mediante el script de puntos, ya como tenemos el tipo de dato vector3, que es rotación, lo que vamos a hacer es que cuando inicie el juego queremos que los cubos roten, ¿okay? Que giren. Pues lo que vamos a hacer en este evento adentro, vamos a escribir la función teach, que quiere decir este objeto, este script, el objeto que esté con el script, este objeto punto transform, el componente transform, estamos nombrando el transform, ¿okay? Donde están los ejes de posiciones, de girar y escalar, ¿okay? Ahí mismo, desde la propiedad transform, vamos a llamar al método público llamado rotate, rotar, ¿ok? Luego, mediante sus argumentos, sus parámetros, piden como requisito un tipo de dato vector3. Pero recuerda que ya creamos el vector3 acá. Y lo que vamos a hacer es nombrarlo mediante su nombre que colocamos, rotación, aquí. Lo que vamos a hacer, rotación. Y luego, punto y coma. Y listo. Guardamos. Y lo que vamos a hacer es ir a Unity. Y vamos a crear puntos a los objetos que son los cubos, ¿ok? Vamos a ir a puntos y vamos a seleccionar todos, primero un clic, luego shift y hasta el último elemento, ¿ok? Y luego vamos a arrastrar el script a las propiedades del inspector. Y aquí podemos observar que ya apareció la variable pública de rotación y acá nos indica los ejes que podemos modificar de rotación, ¿ok? Lo único que vamos a hacer es, vamos a colocar 25 aquí también, 25 acá y 25 aquí. Pero vas a observar que la rotación va a ser demasiado rápida por frame, ¿ok? Vamos a observarla. Ok, vamos a ver. Ok, ya yo sé cuál es el problema, perdón. El código no debemos establecerlo mediante start. Sería algo ilógico. Tiene que ser en update, porque es cuando corra el juego. Porque aquí lo que estamos haciendo es que rotara 25 mediante el float, una posición de 25 nada más, y que rotara un poco, nada más. Luego vamos a establecer entonces el código en update, ya que queremos hacer que cuando corra el juego es que queremos que rote. ¿Okay? Que corra todo el tiempo rotando. Vamos entonces a ejecutar y ahí lo tenemos. Como yo dije anteriormente, la rotación va a ser demasiado rápida. Para solucionar ese problema solamente tenemos que llamar una función llamado time delta time. Lo que vamos a hacer es, acá hay rotación, vamos a colocarlo, se ha multiplicado por time, la clase time, por la propiedad delta time, ¿ok? Esto se encarga de que los movimientos de los frames, de los FPS, de los frames, de los fraps, digo, los FPS, sean más suaves, ¿ok? Sean en los movimientos más suaves, ¿ok? Pues vamos a guardar y vamos a ver, ejecutamos. Y ahí lo tenemos, ¿eh? Ahora lo que hace falta, nos caímos. Lo que hace falta es hacer que cuando nuestro jugador colisione con el objeto pueda atravesarlo y que se sume unos puntos. Pero antes vamos a crear una GUI aquí, una interfaz gráfica aquí, un label, una caja de texto que nos indique los puntos que ha obtenido. Pero antes vamos a hacer que los objetos se puedan atravesar los puntos, ¿ok? Lo que vamos a hacer sencillamente es, vamos a seleccionar todos los cubos que hemos creado, como clic al primer elemento y luego shift a todos, desde el último. Y vamos a desactivar vamos a activar la opción del Boss Collider que sea Trigger, ¿ok? Vamos a ejecutar de nuevo y ahí lo tenemos. Ok. Podemos atravesar, ok. Vamos a disminuir la velocidad del jugador, vamos a ponerlo 15. Más suave. Entonces ya se puede atravesar los cubos, ¿ok? Ahora lo que hace falta es que cuando el jugador atraviesa a los cubos se destruyan, ¿ok? Se destruyan. Pero primero lo que vamos a hacer es crear
Desde el script jugador, vamos a crear una caja en la cual nos indique los puntos obtenidos cuando obtiene un cubo, cuando obtiene una moneda. ¿Ok? Sencillamente, en cualquier lado, pero no dentro de los cuerpos de los métodos, vamos a crear un método del mismo Unity también llamado OnWheel. ¿Okay? Interfaz gráfica. ¿Okay? Y vamos a establecer los parámetros, luego las llaves. ¿Okay? Y dentro de su cuerpo vamos a llamar la clase Wheel, y de su clase Wheel vamos a entrar al método box de caja. Vamos a hacer que en sus parámetros que contiene nos pide una posición de rectángulo y un texto si es necesario. ¿Ok? Entonces dentro de su argumento vamos a poner new y luego red. ¿Qué estamos indicando con el new? Que vamos a crear un nuevo rectángulo. ¿Ok? Y de esos parámetros del rectángulo vamos a establecer lo que sería la posición y el ancho y su altura. ¿Ok? Primero que vamos a hacer, yo voy a colocarlo 0, 0, una posición de vector 2, posición de 0 y 0. Luego vamos a colocarle un ancho de float, de tipo float, de un tipo numérico, colocarle 25 de ancho. Es como HTML, estamos estableciendo los píxeles. ¿Ok? 25 de píxeles, luego coma de altura 25 píxeles, ¿ok? Y luego afuera vamos a establecer una coma para agregarle un elemento que sería un texto. ¿Qué vamos a agregarle? Vamos a agregar un texto tipo string para que sea informativo, colocarle score como puntos, ¿ok? Un espacio, y luego afuera del string vamos a colocar un operador más. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es unir una variable, pero no hemos creado esa variable. Vamos a crear una variable pública o privada, como quieran. Vamos a hacerla pública, no, vamos a la privada, ya que no es necesario que sea pública. Una variable privada que se llame puntos. Una variable privada tipo entero y que sea nombrada puntos. ¿Ok? Luego vamos a llamar la variable puntos. ¿Ok? Y listo. Guardamos. Vamos a ir al juego. Ejecutamos. Aquí no tenemos la caja, pero no tiene una buena forma, porque no tiene un buen ancho. Lo único que vamos a hacer es darle 50 píxeles. Ancho de 50. Vamos a ver cómo se ve con 50. Vamos a ver. Vamos a aumentarle más el tamaño. Vamos a colocarle 80 y aquí 35. Le damos y ejecutamos nuevamente. Y ahí lo tenemos, el score. Pero no quiere decir que cuando ya vamos a atravesar uno de estos objetos nos aumente el punto. ¿Por qué? Porque tenemos que programar que cuando nuestro jugador colisione con las monedas, supuestamente cuando colisione con las monedas, aumente o incremente los puntos. Para eso sencillamente tenemos que primero crear etiquetas. Con las etiquetas vamos a identificar los objetos. Primero al jugador vamos a crearle una etiqueta. No contiene ninguna etiqueta. Vamos a aquí en etiqueta, agregarle una etiqueta, agregar etiqueta, y aquí mostrar la etiqueta, shortening layer. Disculpen, acá tags, una lista vacía. Vamos a crear una nueva etiqueta llamada jugador, ¿ok? Y luego otra etiqueta llamada moneda, ¿ok? Con esas dos etiquetas vamos a identificar los objetos cuando colisionen y cuando no están colisionando. ¿Okay? Lo que vamos a hacer, al jugador vamos a agregarle la etiqueta jugador que hemos creado. Jugador, ahí vemos moneda también. Jugador. Luego a las monedas vamos a seleccionarlas todas y colocarle la etiqueta moneda. ¿Ok? Ahora vamos a ir al script de jugador.
script de jugador y vamos a llamar un método también predeterminado de Unity llamado void on trigger enter. On trigger enter. Este método on trigger enter proviene del trigger de acá, de los colliders. Este método se va a encargar de comprobar o identificar si hubo un objeto que ha colisionado con el collider o con el trigger, ¿ok? Entonces estamos diciendo en on trigger enter si ha entrado una colisión. Lo que vamos a hacer es primero crear una variable aquí mediante su parámetro, llamarlo collider, y vamos a establecerlo como nombre colisión, ¿ok? Sí, colisión, para que no se vayan confundiendo. Luego vamos a preguntar mediante acá con las condiciones if else. Las condiciones if else se utilizan para realizar preguntas al compilador o preguntas a nuestro programa si es un valor verdadero o falso, ¿entienden? Por ejemplo, si nuestro jugador colisionó con la moneda, se obtiene un punto, y si no, no se obtiene ningún tipo de punto, ¿ok? Es una pregunta, lo que vamos a establecer acá. Entonces, if si colisión, punto de colisión, vamos a llamar comparar etiquetas. Vamos a comparar etiquetas y dentro de sus argumentos vamos a establecer el nombre de la etiqueta llamada moneda. Luego las llaves, ¿okay? Cuando estamos indicando moneda es que estamos comparando la etiqueta jugador con moneda. Si jugador y moneda chocaron o colisionaron, adentro de if se va a cumplir un código, ¿ok? Que sería que puntos va a incrementar. Cuando establecemos dos operadores de suma, quiere decir que va a incrementar en 1, ¿ok? Bien. Entonces guardamos y vamos a ejecutar a ver. Y vamos a ver, ahí lo tenemos, 1, 2, 3, ok. Ahora lo único que falta es que cuando el jugador colisione se destruyan lo que serían las monedas completamente. Para eso sencillamente vamos al script llamado puntos, ok. Vamos a ir a puntos y vamos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento, un trigger enter,